Perdida entre el desierto y la inmensa ciudad de El Cairo, una gigantesca superficie de piedra caliza de más de 300 hectáreas domina el valle del Nilo, la meseta de Giza. Hace más de 4000 años, nuestros ancestros aprovecharon esta materia prima para erigir estos prodigios de la arquitectura. 3 pirámides, unas al lado de las otras, la que alberga la tumba del faraón Keops, la de su hijo Kefren y la de su nieto Micerinos. Sin olvidar la Esfinge en la entrada de la meseta, un paisaje de postal que ha recorrido el mundo entero. Aunque Keops es la más famosa, las pirámides de Kefren y de Micerinos, separadas por apenas 100 metros, también presentan grados de perfección sin igual. No se ha realizado ninguna campaña científica de gran envergadura en estos dos monumentos, por lo que todavía quedan muchos enigmas sin resolver al respecto. Cuando llegué a la meseta de Giza, todo el mundo me decía, no hay nada que descubrir. Era 1987, pero yo descubrí grandes cosas. No hemos desvelado más del 30% de los monumentos egipcios. Pero hoy, los misterios que encierran estas fascinantes tumbas podrían desentrañarse, ya que un equipo de ingenieros franceses ha obtenido autorizaciones para realizar una investigación histórica. Con la ayuda de drones y de discretas cámaras, van a fotografiar la meseta de Giza desde todos los ángulos. A esta técnica la denominamos fotogrametría. Después de varios días sobre el terreno, las miles de fotografías tomadas serán enviadas a París. Una vez montadas, formarán un modelo 3D de las pirámides y de la Esfinge. La fotogrametría no es nueva, pero la evolución de esta tecnología permite alcanzar a día de hoy unos niveles de precisión sin precedentes. Con esos algoritmos podemos procesar no solo 2 o 3 imágenes como se hacía antes, sino 1000, 10.000 o incluso 100.000. Llegamos a reproducir en 3 dimensiones paisajes de varios kilómetros cuadrados, de monumentos o de esculturas con el más mínimo detalle de la arquitectura o de la decoración. Esos datos fotogramétricos podrían desvelar secretos sobre su construcción. Podemos obtener información sobre su construcción gracias al estudio de los bloques y su geometría. Por ejemplo, cómo tallaron los bloques, o ¿hay marcas de las herramientas en ellos? Hacen falta semanas para calcular estos modelos ultraprecisos que ayudarán a descubrir cosas nuevas sobre estos emblemáticos monumentos, especialmente sobre la Esfinge, uno de los más famosos, pero también de los más misteriosos. Basile Dauvré, un egiptólogo francés, nos invita a descubrir esta gigantesca estatua situada a los pies de las pirámides que protege la entrada de la meseta desde hace milenios. Cuando estoy enfrente de la Esfinge me pregunto, ¿pero qué podrá ser? Es única en el mundo. Aunque se levantaran pequeñas esfinges más tarde, nunca se ha tallado una en una zona parecida. Hay muchísimas, pero ¿por qué nunca se ha hecho otra esfinge al lado de pequeñas colinas como esta? ¿Qué es entonces este guardián que protege la meseta de Giza? 4000 años más tarde es difícil saber qué simboliza esta extraña criatura. Una cosa está clara. Desde su construcción no ha dejado de fascinar a hombres y egiptólogos. A pesar de que durante algún tiempo estuvo semienterrada por las arenas del desierto. Durante siglos, a los egipcios les encantaba ver y tocar la Esfinge y querían ser enterrados a su lado. Por esa razón, se ha convertido en una leyenda. Los griegos creían que era como el Coloso de Rodas, una estatua de cuerpo entero. La última vez que la desenterraron fue en los años 20. En ese momento vimos que tenía cuerpo de león. No es un ser habitual, no se trata de un faraón sin más. Con 73 metros de largo por 20 de alto, la Esfinge mide 25 veces más que un león. Gracias al análisis de las piedras, los arqueólogos datan su construcción en el año 2500 a.C., es decir, el mismo período en el que reinaban los faraones de Giza. Probablemente la construyeron los mismos hombres que erigieron las pirámides. Pero para comprender mejor su forma atípica, hay que fijarse en su construcción. Según el arqueólogo Mark Liner, la respuesta se encuentra sobre el terreno. Lo que más les impresiona a quienes la ven por primera vez es que la Esfinge no descansa sobre la meseta, está más baja.
en una cantera. Los antiguos egipcios no crearon la esfinge acumulando piedras, sino esculpiendo la roca natural, como el David de Miguel Ángel. En el siglo XIX, gracias a las primeras excavaciones, los egiptólogos descubren cómo se construyó la estatua. En lugar de transportar toneladas de bloques, los egipcios de la antigüedad tienen la ingeniosa idea de esculpir la esfinge directamente en esta cantera de la meseta de Giza. Y no desaprovechan nada. Los bloques que los constructores de la esfinge desechan, los reutilizan para levantar un templo justo delante de la estatua. La mayoría de los bloques tienen 3 estratos. Uno duro, debajo uno más blando y amarillo, porque tiene más arcilla. Y por último, otro duro. Vemos estos mismos estratos en el cuerpo de la esfinge y en los lados de la cantera alrededor de esta. Podemos identificar de dónde proceden estos bloques en la roca natural de la esfinge. Los primeros planos fotogramétricos de la esfinge ya están disponibles. Basile Daubré analiza los datos. Las imágenes hechas desde el aire proporcionan un punto de vista nuevo para él y posiblemente revelarán información novedosa sobre el lugar donde se construyó la esfinge. Ahora sabemos que la esfinge fue esculpida en una montaña, pero no lo habríamos imaginado porque siempre la veíamos desde abajo. Ahora que la vemos desde lo alto, podemos suponer cómo era la forma de la montaña en la que se esculpió. La fotogrametría confirma que la esfinge fue construida en una aglomeración de rocas disponibles sobre la meseta de Giza. Además, en las imágenes digitales se ve claramente otra peculiar característica de la esfinge. A través de la fotogrametría se puede ver que el cuerpo de la esfinge es más largo que el de una esfinge egipcia clásica. Las esfinges clásicas miden 3 cabezas de largo, mientras que la gran esfinge de Giza mide 5. Da la impresión de que estiraron el cuerpo de león como una goma elástica. Pero, ¿por qué? Porque hay una gran grieta en la roca natural que atraviesa la cintura de la esfinge. No podían esculpir la grupa ahí porque si lo hicieran se rompería. Así que estiraron la esfinge para adaptarla a la geología. Verlo a través de la fotogrametría es increíble. Descubrieron esta misteriosa grieta al despejar la arena. La grieta fue la razón por la que los constructores tuvieron que prolongar el cuerpo de la esfinge. Si hubieran respetado las proporciones clásicas de un león, no habrían podido terminar la grupa por culpa de la grieta. Afortunadamente, los constructores encontraron rápidamente una solución. Los arquitectos cubrieron la grieta con piedras y después, para soportar el cuerpo deteriorado, lo recubrieron todo con las piedras que veis. Luego, los arquitectos esculpieron el cuerpo del león sobre las piedras del revestimiento. Aunque a día de hoy tenemos muchas más informaciones sobre la construcción de la estatua más famosa de Egipto, la esfinge siempre ha encerrado un misterio. Desde hace años, los egiptólogos compiten por saber a quién representa. ¿Al célebre faraón Keops o a su hijo Kefren? Durante mucho tiempo todo el mundo pensaba que se trataba del faraón Keops, puesto que la esfinge está situada justo delante de su pirámide. La cantera en la que se encuentra la esfinge es el terraplén de la calzada de Kefren. La esfinge se sitúa a la izquierda del final de la calzada, donde está el templo del valle. Delante de la esfinge se encuentra el templo que evidentemente fue construido para ella. Parece que formaba parte de lo que podríamos denominar el complejo del valle de Kefren. Y yo creo que representa a este faraón. Sin embargo, algunos egiptólogos, como Basile Daubré, tienen otros argumentos. Si venimos a ver la esfinge, llegamos desde el Cairo, desde el este, y la vemos de frente, con las pirámides de Kefren detrás. Vale, la esfinge es Kefren. Sin embargo, si nos ponemos en el lugar de los egipcios, ellos venían del sur, de Sácara, que está a 20 kilómetros. Desde ese lado vemos la esfinge de perfil, pero ¿qué vemos detrás? Keops. Así que tenemos que relacionar la esfinge con la pirámide de Keops.
Según este egiptólogo, la esfinge estaría por tanto vinculada a la pirámide de Keops y no a la de Kefren. Para demostrar su teoría, Basile Daubré se basa en la fotogrametría. La fotogrametría es muy útil para ver exactamente cómo está situada la esfinge respecto a la pirámide de Kefren. De esta manera nos damos cuenta de que la calzada de Kefren bordea la esfinge. Entonces está claro, no hay ninguna duda. Y de repente, esta imagen nos permite confirmar mi argumento, que cuando Kefren construyó la pirámide y la calzada, la esfinge ya estaba delante de él. Así que tuvo que bordearla por el sur. La pirámide de Kefren fue construida después de la pirámide de Keops. Si la calzada de Kefren bordea la esfinge, según Basile Daubré, quiere decir que la construcción de la esfinge tuvo lugar antes del reinado de Kefren y por lo tanto está relacionada con la pirámide de Keops. No obstante, otros egiptólogos, entre ellos Mark Liner, refutan esta teoría. ¿Por qué iba Keops a colocar la esfinge ahí, tan lejos de su complejo y de su alineación? Su calzada, de aproximadamente 800 metros de largo, da un giro para terminar en el Valle del Templo, lejos de la esfinge. Teniendo en cuenta su ubicación, la esfinge no forma parte de la arquitectura de Keops, pero puede formar parte de la de Kefren. El misterio de la identidad de la esfinge continúa, aunque cada día sepamos más gracias a las tecnologías 2.0. Aún así, los científicos ya han logrado desvelar algunos de los secretos de la esfinge. Durante mucho tiempo, Saji Jaguas ha buscado cámaras ocultas. Mark Liner y él han excavado juntos un túnel para explorar el subsuelo de la estatua. Hoy, excepcionalmente, accede a mostrarnos esta discreta entrada. Puede que solo 5 personas hayan entrado en este túnel. 5. Aquí está la entrada del túnel. Sube y baja. Quiero que la gente que habla de los misterios de la esfinge, que tantas teorías tiene, venga a ver el interior del túnel para demostrar que es una roca sólida. La esfinge es una roca con vida. En total se han realizado 32 campañas de excavaciones. Ninguna ha dado resultado. No hay nada escondido ahí abajo. No hay alienígenas ni personas de Atlantis o de una civilización perdida. Con las excavaciones no se han encontrado cámaras secretas, pero se ha descubierto una debilidad en la obra. Aunque las pirámides desafían al tiempo sin deteriorarse, la esfinge es mucho más vulnerable. Como la roca que la constituye está mucho más baja que las pirámides, también se encuentra mucho más cerca de la capa freática. El cuerpo de la esfinge fue construido sobre un antiguo fondo marino. Por esta razón, encontramos cristales de sal en la esfinge. Cuando la humedad de la capa freática se infiltra en los poros de la piedra caliza, disuelve las sales y las devuelve a la superficie. Cuando el agua se seca, las sales se recristalizan y ejercen una presión muy fuerte contra la superficie de piedra. Por eso los estratos más blandos se desmoronan. El cuerpo de la esfinge es tan frágil porque está hecha de estratos naturales. La topografía del terreno se ha convertido en un verdadero reto para la conservación de los monumentos. Hace apenas 1200 años desde su construcción, pero las restauraciones de la esfinge se suceden a lo largo de los siglos. Su preservación es todavía hoy un gran desafío. Aquí aparecieron unas fisuras hace unos meses. Es la prueba de que la esfinge es la persona enferma más vieja de la Tierra. Hay que estar siempre a su lado. La esfinge es un icono, no solo para los egipcios, sino para el mundo entero. Es muy importante salvarla. La estatua más famosa del mundo está bajo vigilancia constante. Gracias a la fotogrametría es posible conservar para siempre un modelo digital de este monumento. Ningún yacimiento arqueológico es eterno. La imagen que tenemos hoy de ella no será la que tengamos mañana.
Esto nos permite tener en otro soporte digital la imagen del monumento para transmitírsela a las generaciones futuras tal como la vemos ahora. Hoy en día, aunque la ciencia nos aporta muchas respuestas, todavía quedan misterios por resolver tanto sobre la Esfinge como sobre la meseta de Giza. En París, los ingenieros terminan los cálculos de los últimos planos fotogramétricos. Con los modelos de las pirámides de Kefren y de Micerinos, toda la meseta de Giza está ahora digitalizada. Las imágenes son espectaculares. Nuestros expertos las descubren emocionados. Lo increíble de la fotogrametría es que ofrece una imagen realista del yacimiento. Estamos en el yacimiento de Giza desde nuestro ordenador. Ver las 3 pirámides alineadas y la perfección del trabajo de los arquitectos en el diseño de las pirámides es impresionante. Nunca he visto las pirámides de Giza así. No tardan en hacer sus análisis. Especialmente analizan Kefren, la segunda gran pirámide de Giza. Es impactante la alineación de las pirámides. Se ve muy bien que Kefren sigue la diagonal de Keops. Están alineadas con la esquina sureste y ese eje se dirige hacia Heliópolis. Heliópolis es en esa época la capital religiosa de Egipto. Sin nuestras tecnologías modernas, los constructores de Kefren logran la gran hazaña de alinear la pirámide con Keops y de poner el eje en dirección a Heliópolis. Examinando más de cerca Kefren gracias a la fotogrametría, Frank Monnier confirma otro dato fundamental. La pirámide de Keops es conocida por ser la más grande, pero esta herramienta nos permite tomar las medidas. La pirámide de Kefren es en realidad la más alta. Esta última ha conservado el revestimiento en toda la cima, mientras que la parte alta de la pirámide de Keops se ha desarmado. Si medimos esto, descubrimos que la pirámide de Kefren alcanza los 140 metros, mientras que la de Keops solo llega a los 138 metros. Por lo tanto, la pirámide de Kefren es ahora la más alta del mundo. Kefren es el segundo hijo de Keops. Originalmente su pirámide medía 143 metros y la de Keops 146. Pero como Keops perdió su cima por culpa de los saqueadores, hoy en día la pirámide del hijo supera a la del padre. Independientemente de esta hazaña, disponemos de muy poca información sobre la personalidad de Kefren. Kefren debía ser muy ambicioso porque construyó una gran pirámide. Antes había una montaña y de ahí sacó los materiales. Lo más interesante es lo pragmático que era. Una cosa está clara. Lo que Kefren quiere es construir una pirámide tan grande como la de su padre. Para conseguirlo, Kefren, el pragmático, usa una táctica muy hábil. Si nos acercamos a la esquina noroeste de la pirámide, en la base, se nota que tallaron la roca y que los egipcios aprovecharon parte del zócalo rocoso para no tener que transportar tantos materiales. Es decir, cortaron bloques grandes y los pusieron en otro sitio donde no había piedras. Basile Dobré nos invita a verificar esta singular característica de Kefren sobre el terreno. La montaña está ahí. Aquí la vemos perfectamente. La tallaron para quedarse con los bloques. Así podían apilarlos. Gracias al zócalo rocoso, la pirámide está ligeramente elevada. Pero no es la única artimaña que Kefren utiliza para hacer que su pirámide parezca más grande. Como quería construir una pirámide tan alta como la de su padre, en lugar de poner la misma pendiente que él, pone una más pronunciada. Las caras de Kefren están inclinadas 53 grados frente a los 51 de Keops. Aunque la diferencia parece ínfima, esas caras más pronunciadas le dan a Kefren una apariencia más elegante. Y esta no es su única proeza. La base de la pirámide es una verdadera obra de arte de la geometría con medidas perfectas. Gracias a la fotogrametría obtenemos una vista perfecta de la parte superior. Si trazamos rectas a lo largo de las aristas, comprobamos que se cortan perfectamente en la cima y que siguen la dirección de las aristas. La geometría de la pirámide es prácticamente perfecta. La fotogrametría lo confirma en 2 clics.
El zócalo de la pirámide de Kefren es un cuadrado perfecto. Pero ¿cómo lograron tanta precisión? Según los científicos, la respuesta se encuentra en los misteriosos agujeros que hay en algunas zonas de la meseta de Giza. Hemos encontrado por todas partes en Giza unos agujeros de 40 centímetros de diámetro. Servían para diseñar una base cuadrada perfecta para la pirámide. La hipótesis es la siguiente. Los egipcios habrían utilizado estos agujeros para marcar puntos de referencia con palos. Gracias a estos puntos trazarían los arcos de una circunferencia. Uniendo los puntos de intersección de los arcos, podrían formar la perpendicular y, por tanto, el ángulo recto de la pirámide. Hoy tenemos satélites, usamos la tecnología, pero los egipcios de la antigüedad tenían un método mucho más simple: agujeros. Esta técnica simple pero ingeniosa les permite a los constructores conseguir una precisión inaudita. Los lados son de 211 metros con un error de tan solo 8 centímetros, algo extraordinario. Los ángulos rectos son casi perfectos, como los de la pirámide de Keops. Observando la pirámide a través de la fotogrametría, Franck Monnier señala otra particularidad de la construcción. En la base hay bloques enormes, es decir, megalitos de 5 metros de largo. Es impresionante. Los bloques de la pirámide de Keops no superaban las 7 toneladas. En la pirámide de Kefren, los bloques de 20, 30 e incluso 50 toneladas son muy frecuentes. Esto demuestra una evolución clara de la mampostería, de la técnica y de la puesta en práctica. La fotogrametría también permite saber más sobre la disposición de los bloques en las zonas altas de la pirámide, zonas a las que es casi imposible acceder de otro modo. Parece una mampostería muy heterogénea. Tenemos bloques pequeños y bloques grandes, todo parece bastante aleatorio. Hay hasta escombros en algunos sitios, pero cuando subes, las hiladas son muy regulares bajo el revestimiento intacto. ¿Son dos fases diferentes? ¿Interrumpieron la construcción? No se entiende bien la estructura interna de la pirámide de Kefren, porque la mampostería no es tan imponente, ni está tan bien encajada como en la de Keops. Según Basile Dobré, una vez más se trataría de una artimaña de Kefren para ganar tiempo. Me encanta Kefren porque es inteligente y muy pragmático. En Keops vemos hiladas perfectas y bloques de la misma altura, mientras que aquí vemos 3 hiladas, con piedras grandes para soportar la mayor parte del edificio. Y después cogió piedras pequeñas, grandes y desiguales. Va mucho más deprisa, pero no se distingue a simple vista por el magnífico revestimiento que oculta todo eso. Si Keops es el cuero puro, Kefren es el sintético. Se hace rápido, bien y consigue el mismo efecto. El pragmatismo de Kefren no tiene límites. Hasta la ubicación de la pirámide es pura estrategia. Si nos colocamos cerca de la esquina noroeste, desde el aire podemos ver las huellas de una cantera que debieron de explotar durante el reinado de Kefren. Ya conocíamos esta cantera, pero aquí vemos perfectamente la distribución de las rocas, todos los surcos que cavaron para arrancar los bloques del suelo. Aprovechándose de las proximidades de la obra de la pirámide, los constructores matan 2 pájaros de un tiro. Reducen el tiempo de transporte de los materiales y los consiguen excavando los alrededores de la pirámide. Basile Dobré nos invita a descubrir esta cantera situada a apenas unos 20 metros de las paredes de la pirámide. Estamos en el corazón de la montaña que Kefren utilizó para hacer la pirámide. Esto es lo que no usó, pero toda esta parte la cogió y la colocó sobre el monumento. Pero ¿cuánto tiempo tardaron en construirla? También vemos las marcas de las herramientas de la época y cómo lo tallaron. Cogieron bloques de diferentes tamaños. El exterior de Kefren es tan sofisticado como el de Keops. Pero, ¿y el interior? La Gran Pirámide de Giza alberga un sistema funerario complejo de 3 cámaras. ¿Está su hermana pequeña, la pirámide de Kefren, igual de equipada?
Para descubrirlo, nos hemos adentrado en las entrañas de la pirámide. La pirámide está cerrada al público, así que se trata de una autorización excepcional. Hemos tenido suerte. Por primera vez, nuestros equipos van a poder digitalizar el interior de Kephren. Aunque todo está a oscuras en el interior, tenemos herramientas para conseguir datos muy importantes y un modelo 3D de una gran calidad. La entrada principal de Kephren está al nivel del suelo. Desemboca en una galería descendente y luego hay un pasillo de unos 60 metros en total. Al final de ese pasaje hay una cámara funeraria. Estamos en la cámara. Es magnífica. Lo que veis lo excavaron en la montaña y lo cubrieron con impresionantes piedras. La cámara funeraria de Kephren es de 32 metros cuadrados, mucho más espaciosa que la cámara de Keops. Situada bajo la pirámide, la tallaron directamente en la montaña, a cielo abierto. Gracias a la fotogrametría, Frank Monnier puede analizar a distancia una característica singular en su arquitectura, una bóveda en forma de V invertida, denominada también cheuron. La cámara está en el suelo, pero está protegida de toda la masa de la pirámide por esta bóveda. Aquí tenemos una vista del cheurón de la bóveda. Cabe destacar que es la más sobrecargada del mundo, con una mampostería hecha de piedra. Hay al menos 140 metros de mampostería sobre esta bóveda. Una cantidad importante, sin duda es un récord histórico. 140 metros de mampostería, cientos de toneladas de piedras sostenidas por esta maravillosa bóveda. Los arquitectos de Keops son los primeros en utilizar cheurones en una pirámide. Gracias a las experiencias pasadas, los ingenieros de Kephren dominan perfectamente la técnica. La bóveda soporta absolutamente todo el peso de la pirámide. El techo está formado por grandes bloques en forma de V invertida como esa. Al colocar los bloques así, el peso se apoya en los muros y no en el aire. Esta técnica es tan eficaz que todos los faraones siguientes la aplican. Todo el peso se redistribuye sobre los lados, es decir, se desvía y se redirige hacia los muros laterales. Si fuera un techo plano, todo el peso se apoyaría sobre este, cedería y se derrumbaría. La bóveda de la cámara funeraria de Kephren es un verdadero prodigio de construcción, ya que 4.500 años más tarde se conserva prácticamente intacta. Apenas se ven fisuras. La bóveda está en perfecto estado a pesar de que soporta una carga impresionante. Cientos de toneladas se apoyan sobre ella. Esto tiene consecuencias porque aunque esté en buen estado, tiene grietas. Algo que difícilmente podemos distinguir a simple vista, pero que vemos bien en la fotogrametría. Existe otro elemento del complejo funerario que intriga a los egiptólogos. Su sarcófago suscita muchas dudas. El sarcófago está hecho con granito rojo, procedente de Asuán. Hay dos posibilidades. O bien los egipcios mandaron a los trabajadores hacerlo en el granito de la cantera de Asuán, de manera que hicieron la cubierta del sarcófago y el sarcófago separados, o bien trajeron las piedras para hacerlo aquí. ¿Hicieron el sarcófago de Kephren in situ o lo transportaron desde Asuán? Yo estoy casi seguro de que lo hicieron en Asuán, porque si hubieran tenido que trasladar los bloques de granito hasta aquí, no habrían podido atravesar la puerta. Y mirad, el sarcófago pasa perfectamente por la entrada. Kephren busca una tumba perfecta, y al contrario que su padre Keops, que había elaborado un sistema funerario complejo con varias cámaras, la suya solo tiene una. Algunos egiptólogos consideran que esta sencillez se debe al pragmatismo del faraón. La idea principal consiste en hacer lo básico para poder enterrar al rey si muere, y así garantizarle la resurrección. ¿Iba Kephren a lo seguro o lo hacía a propósito porque quería distinguirse de su padre?
Por ahora ningún elemento ni ninguna tecnología permite responder a esta pregunta. Pero su evidente sencillez continúa planteándole dudas a los científicos. Hemos estado buscando más cámaras funerarias en la pirámide de Kefren porque nos parecía demasiado simple. Puede que algún día las nuevas tecnologías nos ayuden a llegar más lejos y a revelar los últimos secretos de Kefren. Pero para descubrir el último tesoro de Giza, hay que rodear toda la pirámide de Kefren. La tercera pirámide, la de su hijo, el faraón Micerinos, es mucho más pequeña que las otras dos. Mide apenas 63 metros. Su altura es aproximadamente 2,5 veces más pequeña que la de la pirámide de Keops. ¿Por qué pasaron de un enorme gigante a unas dimensiones relativamente humanas? Puede que no tuvieran espacio suficiente en la meseta de Giza. Las pirámides están construidas en una diagonal y la de Micerinos está muy cerca del extremo sur de la meseta. No hay una pendiente abrupta, sino un río. No queda mucho sitio para una pirámide gigante. Sin embargo, este cambio pudo deberse a razones políticas. Fijaos en las estatuas de Micerinos. Mirad su rostro. En Keops y Kefren nos imaginamos faraones poderosos y fuertes. En Micerinos, por primera vez, vemos un hombre bueno y gentil. Está acompañado de dioses y diosas que se tocan las manos. Es diferente. Con Micerinos me da la impresión de que se quedan sin fuerzas. Todo va mucho más lento. Parece que no haya nadie supervisando, que no hay fondos suficientes y que el proceso en general pierde fuerza. Están agotados. Son varias las razones de que Micerinos sea tan pequeña, según Basile Daubré. Lo importante de la última pirámide de Giza son las técnicas empleadas, incluso aunque su construcción se lleve a cabo un siglo después de la de Keops. Dicen que Micerinos hizo una pirámide pequeña porque no sabía construir nada mejor y que las técnicas no son muy buenas. Sin embargo, es aquí donde encontramos los bloques tallados más grandes de Giza. Hay bloques de unas 200 toneladas. Las técnicas las tienen. Es la idea lo que cambia. Una vez más, puede que la precisión milimétrica de los planos fotogramétricos nos ayude a comprender cómo se construyó la pirámide de Micerinos. Si nos acercamos a la pirámide de Micerinos, lo que llama la atención es la cantera de la esquina noroeste. Casi nunca se ha mencionado esta cantera, y mucho menos se ha descrito. Así que la fotogrametría nos permitirá ver qué bloques utilizaron. Vemos los grandes surcos que permitieron coger los bloques para la construcción. Tienen un tamaño considerable. Miden 3 metros por 3. Es decir, pueden pesar más de 10 toneladas, incluso 20. En este caso, los constructores de la antigüedad también utilizan los materiales disponibles en los alrededores, evitando así tener que recorrer largas distancias para transportarlas. Pero esta técnica no sirve para todos los materiales, ya que Micerinos hace cambios en la estética que nada tienen que ver con las de sus ancestros. Uno de los mayores distintivos de Micerinos es que la construyó con un revestimiento de granito, una roca más dura que la caliza y que además también protege. Todo lo que es sólido en una pirámide es de granito. Así hizo los revestimientos, pero ¿lo subió hasta arriba? No está claro. Desafortunadamente no tuvo tiempo de acabar. No reinó tanto tiempo como Keops o Kefren, así que no logró terminar el revestimiento de la pirámide. Cada faraón quiere implantar una moda nueva. Puede que Micerinos creyese que tenía que hacer algo que no fuese un revestimiento de piedra caliza. Con cada dinastía, una tendencia nueva. Los 16 primeros niveles del revestimiento de Micerinos son de granito. El faraón es el único de la meseta de Giza que utiliza esta roca en abundancia. Pero el granito es mucho más complicado y lento de tallar. Al tomar esta decisión, Micerinos se arriesga a no terminar su tumba a tiempo, es decir, antes de su muerte. Una de las últimas tareas que faltaba por hacer
era pulir la base de granito de la pirámide. Los obreros abandonaron la obra, dejando las caras exteriores de cada bloque de revestimiento de granito con una masa de piedra de sobra. Todo eso debía haberse tallado y cincelado con herramientas pesadas, pero pararon la obra. Aquí vemos congelada en el tiempo una de las etapas de la construcción de las pirámides. Desde París, Franck Monnier continúa el análisis de los planos fotogramétricos de la última pirámide de Giza. Se fija en una peculiaridad en las caras de Micerinos que están ligeramente curvadas hacia adentro. Si hacemos un corte horizontal, observamos que las 4 caras son cóncavas. Si ahora hago un corte de arriba a abajo, la concavidad no es regular. En el punto más bajo no se percibe esa concavidad y a medida que subimos el corte vemos cómo se atenúa. La precisión de las imágenes permite distinguir una característica muy difícil de percibir a simple vista. Las caras de la pirámide habrían sido excavadas ligeramente hacia el interior, pero según nuestro experto, no es algo que tenga que ver con la construcción. Hay una teoría que explica esta concavidad. Los constructores la hicieron así porque querían una pirámide de 8 caras en lugar de 4. Es una teoría. También podemos pensar que fueron los canteros de la Edad Media. Es decir, que estos canteros utilizaron los bloques del revestimiento de las pirámides de Giza, las desprendieron y las lanzaron por la pendiente para reutilizarlas en la ciudad de El Cairo. Haber arrancado estos bloques y haberlos extraído lanzándolos por la pendiente podría haber dañado las caras de la pirámide. Esta sucesión de desprendimientos de los bloques podría haber creado un surco en las caras de la pirámide. En la Edad Media, el sultán Osman Bey hace que perforen la famosa fisura de la cara norte, esperando encontrar la entrada de la pirámide. Habrá que esperar al siglo XIX para que un explorador francés descubra la verdadera entrada. Está mucho más abajo, a 4 metros del suelo. Se abre a un pasaje estrecho que desciende hasta la primera cámara. Está decorado con motivos de falsa puerta. La puerta en realidad no se abre. Es la primera vez que vemos decoración en el interior y debajo de la pirámide desde la época de Djoser. Justo debajo de esto hay un rastrillo que, ¡bum!, baja por una ranura, con lo que cerraría la pirámide. Esta sería la segunda línea de defensa. La primera la formarían el revestimiento externo y el cierre del pasaje. Micerinos copia el sistema de protección que Keops utiliza para su cámara funeraria. Un sistema de rastrillos, bloques de piedra que caen por su propio peso mediante un mecanismo de poleas. Después de este sistema de defensa, aún hay que atravesar un pasillo horizontal que desemboca en otra cámara, esta vez mucho más grande. Al final del pasaje horizontal, llegamos a una cámara rectangular bastante espaciosa, completamente tallada en la roca natural. Muchos creen que es la primera cámara funeraria de Micerinos, y tienen razones de sobra para pensarlo. Ahora, hay una segunda cámara funeraria al final del pasaje inclinado, pero la mayoría cree que esta es la cámara funeraria original porque tiene un hueco en el extremo oeste del tamaño de un sarcófago. Es el gran distintivo de Micerinos. Su sistema funerario no tiene nada que ver con el modelo clásico de Kefren, que es muy sofisticado. Para comprender mejor la compleja organización de espacio, las imágenes de la fotogrametría resultan muy útiles. Cuando estamos en el interior, no nos damos cuenta de la organización ni de las dimensiones, y aquí la vemos inmediatamente. Tenemos la galería descendente, las primeras cámaras hasta llegar a la cripta. Vemos la organización de las diferentes cámaras, que están muy alejadas la una de la otra, como entre esta cámara y la cripta. El conjunto de las cámaras funerarias y los pasajes se va haciendo más simple con el tiempo, pero aquí siguen experimentando y cambiando de ideas. Al parecer decidieron hacer una segunda cámara funeraria de granito.
La fotogrametría muestra este complejo sistema. Lo que más inquieta a los egiptólogos en el sistema funerario de Micerinos es que no se haya encontrado ningún sarcófago en la primera cámara funeraria, a pesar de que todo parecía preparado para albergar una. Parece evidente que se trata de un nicho para un sarcófago. Tiene el tamaño exacto. Aquí recortaron la esquina. Eso está para colocar una palanca, de manera que pudieran levantar el sarcófago para ajustarlo con la ayuda de una palanca de madera. Y después, una vez colocada en su sitio, podrían soltar la palanca y ¡bum!, instalar el sarcófago en el nicho. Da la impresión de que todo está preparado para colocar un sarcófago. Sin embargo, alguien les hizo cambiar de parecer. Puede que el faraón, porque prepararon otra cámara más al oeste. Aquí, los constructores prepararon un espacio con las dimensiones de un sarcófago antes de abandonarlo. Según Basile Daubré, no se trataría de un cambio de planes, sino más bien de una artimaña. En la pirámide de Micerinos hacen un señuelo construyendo una especie de habitación, que supuestamente es la cámara funeraria y que sirve para que se crea que lo es. Ya en la época de Micerinos, las pirámides habían sido saqueadas y se habían hallado en el templo de Micerinos objetos que debían estar en la cámara funeraria de Keops con el nombre del mismo. Así que lo que vemos en Micerinos es un intento de hacer creer a los saqueadores que esa es la cámara funeraria. ¿Funcionó? Habrá que verlo. La verdadera cámara funeraria de Micerinos, aquella que habría albergado el cuerpo embalsamado del faraón, se encontraba al final de este largo pasillo que desciende desde la primera cámara. Mark Liner se ofrece a hacer de guía. La cámara funeraria, donde probablemente enterraron a Micerinos, es esta cámara de granito perfectamente pulida, o al menos lo estuvo en su momento. Se encuentra al final de este pasillo. Para construir esta cámara de 17 metros cuadrados, integralmente en granito, los constructores habrían tallado los bloques directamente sobre el terreno. Es evidente que terminaron esta cámara después de colocar los bloques. Los pusieron con las caras exteriores sin pulir y después la esculpieron sobre el granito en bruto. Por eso vemos 1 centímetro de piedra que sobresale en esta esquina o 1 centímetro de esta piedra que sobresale en esta otra. Sin embargo, contra todos los pronósticos, no hay ninguna tumba en esta cámara. Pero cuando unos exploradores entraron por primera vez en el siglo XIX, sí que hallaron un sarcófago. El sarcófago se encontró en el siglo XIX, pero se lo llevaron los que lo descubrieron. Lo sacaron de la pirámide a hurtadillas para llevárselo a Inglaterra. El barco que lo transportaba naufragó y el sarcófago desapareció en el mar Mediterráneo. Antes de su pérdida, los exploradores pudieron ver el interior del sarcófago. Estaba vacío. Si se conservase, habrían obtenido respuestas sobre los misterios de las pirámides. A pesar de los avances que las prometedoras tecnologías han hecho posibles, como la fotogrametría, todavía quedan muchos secretos por descubrir en la meseta de Giza, uno de los yacimientos más estudiados de todo Egipto. Los años venideros sacarán a la luz muchos descubrimientos y sorpresas, ya que Giza todavía no lo ha revelado todo. Aún quedan muchos misterios, así que esperemos que con las próximas investigaciones y las que vendrán, se encuentren nuevos elementos que nos permitan comprender cómo se construyeron las pirámides. Aunque para algunos son los misterios que esconden las pirámides lo que fascina al mundo desde hace 4500 años. Cuando llevo a un grupo de personas a ver la Esfinge, noto en sus ojos cómo les maravillan sus misterios. Ni siquiera quieren saber la verdad. Prefieren que el misterio perdure. Según algunos egiptólogos, todavía faltan cientos de años para que Egipto revele todos sus secretos.
Los métodos digitales podrían acelerar esta investigación que persiste a lo largo de los siglos.